Buenos días, compañeros y profesor. En- Somos nosotros el siguiente equipo. Estamos conformados por Kevin Román Hernández, y por su servidor, Víctor Jesús Santos de León. Em, en esta ocasión les vamos a presentar lo que sería el tema de dominios atómicos y primera forma normal, que que básicamente es eso. Vamos a explicarle o tratar de explicarle lo que sería pues los dominios atómicos y la primera forma normal. Y pues sin nada más que decir, pues eso. Bueno, como primer tema tenemos que ¿qué es un dominio atómico? Un dominio atómico representa un tipo de datos abstracto que se puede restringir mediante la adición de restricciones. Los tipos de datos de dominio se basan en tipos de datos de base. Los dominios suponen una gran mejora en este modelo, ya que permite especificar los posibles valores para un atributo. Cada dominio incorpora su nombre y una definición del mismo. Se debe considerar que cada atributo, o sea, cada columna, debe ser atómico, es decir, que no sea visible. No se puede pensar un atributo como un registro o estructura de datos. Las relaciones son un conjunto de tuplas, no una lista de tuplas. El orden en que aparecen las pautas es irrelevante. Asimismo, el orden de los atributos tampoco es relevante. Para ser más claro, pues el dominio se refiere a todos los valores que se desprenden de un atributo o que son legales o permitidos en la base de datos, y atómico significa indivisible, es decir, cada atributo que debe contener un único valor del dominio. Como siguiente tema tenemos lo que es primera forma normal. Em, la primera forma normal, o 1FN o forma mínima, es forma normal usada en normalización de base de datos. Una tabla de base de datos relacional que se adhiere a la 1FN es una que satisface cierto conjunto mínimo de criterios. Estos criterios se refieren básicamente a asegurarse que la tabla es una presentación fiel de una relación 1 y está libre de grupos repetitivos. Em, Sin embargo, el concepto de grupo repetitivo es entendido de diversas maneras por diferentes teóricos. Como consecuencia, no hay un acuerdo universal en cuanto a qué características descalificarían a una tabla de estar en 1FN. Muy notablemente, la 1FN, tal y como es definida por algunos autores, excluye atributos, relación, valor. O sea, tablas dentro de tablas, siguiendo el precedente establecido por Edgar Frank Codd. El proceso de normalización de bases de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del módulo entidad relación al modelo relacional. Em, las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de los datos, evitar problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. La primera forma normal 1FN requiere que los datos sean atómicos. En otras palabras, la 1FN prohíbe a un campo contener más de un dato de su dominio
de columna. También exige que todas las tablas deben tener una clave primaria. Por último, indica que una tabla no debe tener atributos que acepten valores nulos. Cuando no se existe normalización, se presentan anomalías en la base de datos. Estos problemas llegan a ocasionar pues más problemas al momento de insertar, modificar o eliminar datos. Ahora, ¿cómo saber que una relación está en primera forma normal? Cuando todos sus atributos son atómicos. Una tabla está en primera forma normal si todos los atributos son atómicos, es decir, que si los elementos del dominio son indivisibles, o sea, mínimos, la tabla contiene una clave primaria única, que la clave primaria no contiene atributos nulos, que no debe existir variación en el número de columnas. Los campos no clave deben identificarse por la clave dependencia funcional. Debe existir una independencia del orden tanto de las filas como de las columnas. Es decir, si los datos cambian de orden, no deben cambiar sus significados. Una tabla no puede tener múltiples valores en cada columna. Y por último, los datos son atómicos si cada valor de X le pertenece a un valor de Y y viceversa. Esta forma normal elimina los valores repetidos de una base de datos. Antes de iniciar, para enseñarles cómo se hace la primera forma normal con dos ejemplos que vamos a ver a continuación, vamos a dar algunas recomendaciones que nos gustaría que ustedes siguieran para hacer una base de datos de manera correcta y obviamente con la primera, segunda y tercera forma normal, que solamente hoy les explicaremos la primera. Necesitamos primero utilizar caracteres alfanuméricos, limitar los nombres a menos de 64 caracteres, ya que es una restricción de MySQL o en serio es muy grande el nombre. También al momento de separar las palabras utilizar el guión bajo, ya que recordemos que si no lo hacemos, la aplicación va a pensar que es otra variable o otra cosa y va a causar error. También utilizar palabras en minúsculas, claro está, eso solamente es una recomendación, pero no afecta en nada, se ve mejor así. Los nombres en las tablas deberían ir en plural, ya que por ejemplo ponemos uno que sea nombres, ya que debajo de ella va a ir todos los nombres de dicho registro. Si nosotros ponemos nombre, va a sonar muy seco, por eso es que debe estar en plural. Al momento de hacer las llaves primarias y las llaves foráneas, hay que ponerles ID para poder identificarlas más rápido. También en una tabla, pues colocar primero la clave primaria seguida de la clave foránea. Es más sencillo. Los nombres de los campos deben ser descriptivos en su contenido y también los nombres de los campos deben ser unívocos entre tablas, excepción al hecho de las claves, tanto foránea como primaria. Ahora veamos unas características de la primera forma normal. Para aplicar la primera forma normal debemos de cumplir con algunas reglas. Esas reglas son las siguientes. Todos los atributos deben de ser atómicos. Un atributo es atómico si los elementos de dominio son indivisibles mínimo. Es lo que habíamos explicado anteriormente. La tabla debe de contener una clave primaria única, que es la llave primaria como se le conoce. La llave primaria no contiene ningún atributo nulo. No debe existir variación en el número de columnas. También los campos no clave deben de identificarse por la clave. Claro está, dependiendo de la dependencia funcional. También debe existir una independencia en el orden tanto de las filas como de las columnas. Es decir, si los datos cambian de orden, no deben de cambiar de significado. Una tabla no debe tener múltiples valores en cada una de sus columnas. Debe tener las mismas, obviamente para que sea coherente. Los datos son atómicos. A cada valor de X se le pertenece un valor de Y y viceversa. ¿Qué quiere decir?
que una llave primaria le corresponde a una llave foránea. Es algo sencillo. Esa forma normal elimina los valores repetidos dentro de una base de datos. Es lo que hace la primera forma normal. Bien, ahorita voy a explicarle el ejemplo 1 de cómo hacer una tabla de primera forma normal. Supongamos que tienes una tabla con una columna, dirección para almacenar una dirección completa, datos que se compondrán con el nombre de la calle, el número de exterior y el número de interior, o sea, la puerta, y el código postal y el estado y capital, de lo que estamos viendo en la parte de abajo de aquí. En la siguiente imagen podemos ver una tabla con una estructura que plantea problemas a la hora de recuperar información. Imagina que necesitas reconocer todas las entradas correspondientes a una determinada población, o que supongamos que quieres buscar a partir del código postal. Al ser la dirección completa una secuencia de caracteres de estructura libre no resulta nada fácil. Bien, ahora podría existir más columnas, pero cada una de ellas contendrá un valor indivisible que facilitará la realización de las operaciones antes mencionadas. En cuanto a la segunda indicación, se debe evitar la repetición de los datos de la población y la provincia. En cada una de las filas, siempre que al muestrear la información de una tabla aparezcan datos repetidos, existe la posibilidad de crear una tabla independiente con ellos. El diseño de nuestra base de datos cumple con esas premisas. Está preparada para pasar de la primera a la segunda forma normal. Es como lo estamos viendo en la imagen de acá abajo. Ahora le explicaré otro ejemplo de cómo hacer la primera forma normal. En este caso tenemos una tabla y de clientes, nombre, apellido. Si se dan cuenta, en la tabla podemos apreciar que hemos detectado un error que está en color rojo, ya que el cliente puede tener más de un teléfono. Por eso aquí está la pregunta: ¿qué hacer si en nuestra tabla tenemos un cliente con la cual puede tener más de un número? Ahí es donde entra la primera forma normal. Para estos casos, se aplica la creación de una nueva tabla, la cual podremos notar en la imagen de abajo que se ha creado a partir de un atributo primario, o sea, el atributo primario de ID cliente, y se ha agregado al mismo atributo llamado teléfono, con el cual teníamos el problema de poseer más de un dato. Si notamos el código 456, podemos apreciar que ahora sí se puede agregar dos números de teléfono. Ahora es mucho más fácil almacenar teléfonos a los clientes en el caso de que estos posean más de un número. Para culminar, no hay problema si este ID cliente se repite más de una vez, ya que al crear una nueva tabla, este paso de ser una clave primaria a una herencia, la cual permitir dos datos, y la clave primaria podemos usarlo para el teléfono, usarlo para una primaria compuesta. Las dependencias funcionales. Hay veces en las que los atributos están relacionados entre sí de la manera más eficaz posible a la que pertenece a una misma relación. Hay veces que es posible determinar un atributo depende de otro funcionalmente como si existiera una función en el mundo. Las dependencias funcionales se supone que son restricciones de integridad sobre los datos. O sea, conocer las dependencias funcionales en el momento del diseño y de la base de datos, que esta permite crear como mecanismos para evitar la redundancia y los potenciales problemas de integridad que esa pues puede conllevar para mejorar su eficacia en las mismas tablas. Pues en mi conclusión, para poder hacer una tabla en su primera forma normal, debemos saber perfectamente qué es un dominio atómico, que ya lo explicamos, que es un atributo que no debe de dividirse más. Por ejemplo, a un teléfono, que había explicado que una persona puede tener más de un teléfono, y si eso pasa, pues creamos otra tabla para poder almacenar esos datos. Así se explica más sencillo. La verdad, la primera forma normal no la veo muy complicada. Bueno, como conclusión, se tiene que, como todos los temas,
Este es muy importante, pues se debe entender muy bien estos términos, más que nada para identificarlos, para saber en este ámbito, pues tipo, para reconocerse que es un atributo atómico, primero pues un ejemplo, pues la clave primaria no debe contener atributos nulos o, o debe tener una clave primaria, pues en sí. Al igual que la implementación, pues se debe de conocer, más, pues más que nada, pues para saber cómo se implementa, cómo se hace y cómo se elabora esto. Estas son nuestras referencias web en un formato APA. Esto ha sido todo por nuestra parte. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos escuchado.